Escuela del Discipulado. Es un gusto que nos estén acompañando, es un honor que de verdad nos place el hecho de que todos nos reunamos para estudiar la palabra del Señor. En este día quiero darles la porción que corresponde a la semana, esa porción de estudio en la que nosotros, como ya les habíamos comentado, lo estudiamos semanalmente. Y quiero proporcionárselas para que también ustedes lo hagan en casa. La porción semanal es la número 42 y se llama Matot, que significa tribus. Y la porción abarca desde Números, en su capítulo 30, del verso 1 hasta el capítulo 32, hasta su verso 42. También abarca Jeremías, en su capítulo 2, del verso 4 hasta el capítulo 3, en su verso 4. Mateo, en su capítulo 5, de los versos 33 al 37. Y Santiago, en su capítulo 4, en el verso 7. Entonces ustedes ya tienen mucha tarea, tienen que investigar para que entonces el Señor, a través de esta palabra, de esta porción semanal, les hable a su corazón. Y quiero darles la bienvenida a Lili. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Susana. Siempre feliz de estar aquí participando de la palabra y muy deseosa de saber qué nos vas a enseñar hoy o qué vamos a ir escudriñando juntos, sobre todo en relación a la economía de Dios. Amén. Y Charlie, bienvenido. Gracias, muchas gracias y gracias a Dios antes que nada por traernos hasta aquí. Ando un poquito agripado. Ya vi. Pero el Señor es el que nos trae acá y estamos por voluntad de Él. Entonces, fíjate que me gustaría recordarles las redes sociales también para que nos puedan seguir. Favor. Estamos en Facebook, en Veracidad C, también en Twitter. Hay una aplicación que vamos a tener próximamente, si no es que a lo mejor ya está en proceso, donde ustedes van a poder encontrar todas las temporadas de toda la programación del canal. Eso es muy interesante, ¿no? Porque vamos a estar en los diferentes dispositivos streaming que son Apple TV, Amazon, ¿no? Y Roku, me parece. Entonces, hay que estar pendientes por si con la no aplicación. entendieron algo en alguna clase o hay que repetir, vas atrás, regresas, vienes y vas en el estudio. Eso está muy bonito, ¿no? Porque ahí vas a tener todo el contenido. Y aparte, de todas las temporadas, que también es lo más interesante. Si te pierdes alguna temporada de algún programa que te llama la atención, pues bueno, ahí la vas a poder encontrar. Wow. Maravilloso. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a continuar porque dejamos el estudio. Acuérdense que el Señor nos habla y pueden ser, no sé, 1, 2, 3, 4 semanas en las que estemos estudiando el mismo verso. Entonces vamos a leer, el estudio es Éxodo 22:7. Lili, si puedes por supuesto, acompañarnos, por nos favor. dice, el 7, ¿verdad? Éxodo 22:7. Si alguien entrega a su prójimo dinero u objetos para que los guarde, y estos son robados de la casa del hombre, el ladrón pagará el doble si le encuentra. Muy bien. Entonces, vamos a retomar las palabras clave del estudio y es dinero, bienes y en algunas otras versiones como la Reina Valera viene plata o alhajas, ¿sí? Estuvimos checando qué quiere decir la plata o alhajas y la palabra también vecino y hay otra palabra que son los bienes, que es la que nos lleva a la economía del Señor, que más adelante lo vamos a estar viendo, que es lo que tú decías, Lili. Entonces, la alhaja, estuvimos viéndolo, que es una joya, ¿sí? Y que se usa como ornamento, y que la palabra usa mucho esa palabra de ornamento. Nos fuimos a investigar y concluimos que es un adorno físico como tal, pero también es un conjunto de cualidades, ¿sí? Porque estamos hablando, acuérdense, en lo físico y en lo espiritual. Y también habla de las vestiduras, que también la palabra nos habla mucho de cómo debemos de estar vestidos, de cómo estar lavando nuestras vestiduras.
Y nos vamos a plata, que estuvimos viendo también sus usos más comunes y más importantes, y de hecho vamos a retomar un poquito los usos porque nos enteramos de que la plata también tiene un uso muy importante médicamente, ¿verdad? En la salud. En la salud. Entonces, estamos viendo usos, estamos aquí y vamos a retomar lo que es la plata de la expiación. Vamos a entrar a lo espiritual, pero nos vamos a regresar un poquito a los usos para que Lili nos explique lo de los usos médicos. Bueno, la verdad es que no soy tan experta en eso, pero más bien el testimonio de una hermana, justamente hoy en la mañana mientras nos maquillaba, nos estaba platicando que su familia había habido situaciones de cáncer y de otro tipo de enfermedades y utilizaron la plata, no se contraponía al tratamiento que tenía médico, pero favorecía y fortaleció el cuerpo de la persona que la consumía, y nos decía que también, y también esto sí yo lo investigué, la plata también se usaba anteriormente como colirio en los ojos, sirve para infecciones de oídos, también sirve para cerrar heridas, tiene usos médicos importantes para la coagulación de la sangre. Entonces, bueno, tenemos que investigarlo más a fondo científicamente, pero sí es fortalece el cuerpo ante ciertas enfermedades. ¿Y por qué lo estamos mencionando? Porque ahorita vamos a ver el pago que se hizo, ¿sí? La traición que hubo de pagar 3 monedas por la vida de nuestro Señor Jesucristo, en plata. Entonces, la plata tiene un significado muy importante y muy relevante en todo lo que estamos viendo, ¿no? Y viene marcado, en toda la palabra. Hablan de la plata, hablan del oro, ¿sí? Pero sus usos grandes son los de la plata. Ok, vamos a empezar, ahora sí. Jesucristo dice a sus apóstoles que no estén apegados a la plata. Vamos a ver esto en Mateo 10:9. Si me apoya, Charlie, por favor. Dice, no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. Vamos a leer Proverbios 2:4, Lili, por favor. Claro. Y Proverbios 10:20, Charlie, por favor. Dice, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la buena fama, la lengua del justo, etcétera, son comparados con la plata. Fíjense qué importante. Apreciada y digna de buscarse. Digna de buscarse, ¿ok? Proverbios 2:4, por favor. Sí, fíjate que no lo vamos a entender si no le damos el contexto. Okay. Entonces voy a leer desde antes. Dice, desde el 1, Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras en tu corazón mis preceptos, e inclinas tu oído a la sabiduría y tu corazón al entendimiento, e invocas al entendimiento y alzas tu voz a la inteligencia, y la procuras como a la plata y la buscas como a un tesoro. Nos está hablando de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, que la quisiéramos tanto como quisiéramos la plata. A veces nosotros estamos enfocados en tener bienes, ¿verdad? Vestirme bien, tener mi casa, tener mi auto, tener joyas, tener marcas, tener todo esto que es material, pero no estamos deseándola como la sabiduría y el entendimiento que viene de lo alto, no el del mundo. No el del mundo, claro. Vamos a Proverbios 10:20, por favor, Charlie. Las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Fíjate cómo muestra el Señor a través de la palabra, ¿no? Las palabras del necio no valen nada. Ante los ojos del Señor, cuando somos necios, pues no nos escucha, no tiene ningún valor la oración que podamos nosotros elevar, porque Él conoce nuestro corazón cuando tiene una doble intención. Entonces, pues es de verdad es muy impactante todo lo que nos muestra el Señor cada que estudiamos, ¿no? Cómo nos va llevando a lo profundo. Susi, fíjate que mi versión en ese Proverbios 10:20 dice, plata selecta es la lengua del justo. Fíjate, está hablando de plata selecta. Me imagino
Yo estoy pensando que la plata selecta es cuando ya pasó por todo ese proceso de quitarle refinación. la refinación, de quitarle todas las impurezas, ¿no? Qué bonito. También habla en varios sentidos simbólicos y me gustaría que fuéramos a Eclesiastés 12:6, Lili, por favor, y tú, Charlie, a Isaías 60:17. Varios sentidos simbólicos. Tengo otras dos referencias, que es Daniel 2:32 y primera carta de Corintios 3:12, por si gustan anotarlos e investigarlos. Vamos a Eclesiastés 12:6. Voy un poco atrasada. Isaías 60:17. Sí. Dice, cambiaré tu bronce por oro, tu hierro por plata, tu madera por bronce y tus piedras por hierro. Haré que la paz sea tu líder y la justicia tu gobernante. Aquí estamos hablando, fíjate, ahí dice de vestiduras. Sí, estábamos leyendo en el pizarrón de lo que son las vestiduras también. Y esas son las vestiduras que el Señor nos quiere cambiar. Es lo que decía Lili, pedir inteligencia, pedir sabiduría, pedir entendimiento, pero que venga de lo alto, no de lo terrenal, porque lo terrenal está contaminado. Entonces, vamos a... Sí, mande. Perdón, fíjate, me llamó mucho la atención este pasaje, porque el Señor siempre nos va a ir sacando de lo de menos a más, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque dice que cambiaré tu bronce por oro, ¿no? Entonces, si nosotros en este caminar con Dios y cediendo nuestra voluntad a Él y que Él haga todo lo que tiene que hacer en nosotros, Él nos va a ir cambiando de algo que no significa nada a algo muy valioso. Ya de por sí nuestra propia, o sea, como creación de Él, creo que es más que nada es esa recompensa también que nosotros vamos a obtener mientras nosotros empezamos a caminar con Él. Nos va a ir purificando y nos va... Para él, obviamente Él es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Pero sí me llamó muchísimo la atención cómo nos va a ir cambiando, ¿no? De algo, por ejemplo, la madera, que habíamos hablado de la madera, cómo nos convierte ahora a un bronce, a un metal que no es muy fácil ya de limpiar o de refinar. Es más fácil limpiar porque la madera pues al final del día se consume y se tira, ¿no? Pero sí, ya cómo va, son digamos como ¿etapas? Los pasos, las etapas para irte puliendo, ¿no? Bueno, el Señor más bien nos va puliendo a nosotros, así limpiando. Vamos a Eclesiastés 12:6, Lili, por favor. Bien, el contexto de este versículo es, o el título es, el final que espera a todo hombre. Ok. Y entonces dice, 12:6, recuérdalo antes de que sea cortado el cordel de plata y sea quebrado el tazón de oro, y se rompa el cántaro junto a la fuente y se precipite la rueda a la fosa. Y un versículo antes nos habla del temor de que los caminos se van a abrir, que se va a multiplicar la langosta, pero también que va a florecer el almendro. Entonces está hablando de los tiempos finales y que tenemos que recordar antes de que, nos está hablando como de un tiempo, ¿no? Y lo que va a ser, dice, antes de que sea cortado el cordel de plata y sea quebrantado el tazón de oro y se rompa el cántaro junto a la fuente y se precipite la rueda de la fosa. Es como cuando ya se cumple el tiempo, se abra o se rompa o se inicie un tiempo. Wow. Vamos a Primera de Corintios 3:12 y dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Fíjense bien qué importante lo que estamos leyendo aquí, porque así como lo estás diciendo tú, Charlie, de que vamos en un proceso, cada uno elige qué quiere tomar, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿tú qué quieres tomar? ¿Madera, plata, oro, bronce? Vamos a un corte comercial y continuamos con el estudio.
Y continuamos escudriñando Éxodo 22, 7. Y vamos a iniciar con la ofrenda del rescate, la plata como expiación. Y vamos a Éxodo 21, 30, Lili, por favor. Claro. Y tú, Charlie, por favor, Números 31, 50. Éxodo 21:30 nos dice, pero si le es impuesta una multa, a cambio de su vida, pagará la cantidad que se le demande. Ok. Charlie. Así que, de nuestra porción del botín, presentaremos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomemos, brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestra vida ante el Señor y nos hará justos ante Él. Ok. Vamos a Isaías 43, 3, Lili. Sí. Antes nada más, me pediste leer 21:30. Sí. Sin embargo, si seguimos hasta el 32, ¿te acuerdas que también tuvimos un estudio grande acerca del toro que acorneaba al esclavo? Sí. Entonces dice, si el toro acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro pagará a su propietario 30 siclos de plata y el toro morirá apedreado. Y habíamos visto que la cifra de 30 siclos de plata cobra un significado muy especial en todo el contenido bíblico. Así es. Fíjense qué importante y lo que estamos viendo, porque ya lo vamos a concretar, ¿no? Cómo habla el Señor aquí de las riquezas, en dónde estamos nosotros basando nuestra confianza. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿Te crees realmente que puedes lograr tú morir y ser libre de tu pecado? ¿Crees tú que con tus fuerzas puedes lograr todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros? Esos milagros interiores, esos milagros de irnos cambiando, de irnos limpiando para llegar a tener unas vestiduras limpias. ¿Crees que tu dinero puede pagar todo esto? Si tú estás en esa idea de que el mundo te ofrece todo lo mejor y crees que es lo mejor para ti y para los tuyos, ten cuidado, porque ese camino en el que tú vas es directo a la perdición, porque recordemos que en el mundo hay un gobernante y es Satanás, y él no trae nada bueno, y lo sabemos porque el Señor ha puesto en nuestro corazón la palabra. Y lo sabemos. Ayer que estábamos en un discipulado con niños de 14 años, de 12 años hasta 17 años, yo les preguntaba que si alguno de ellos alguna vez había sentido eso, de si está bien hacer algo o está mal, pero dentro de su corazón. Y todos me dijeron que sí lo sintieron, todos lo sienten. Y aunque no conocen mucho de la palabra, lo sienten, porque ese es el regalo que el Señor nos ha dado. Ha puesto la palabra en nuestro corazón y se ha grabado, pero se oscureció por ese pecado. Y Él poco a poco está limpiando. Entonces nosotros, ¿en dónde estamos basando nuestra fe? ¿En dónde estamos basando el hecho de que estamos en esta vida y que tiene un propósito? No nada más es de hacerte más daño. Ayer hablábamos también del suicidio, que es un suicidio no consumado. El hecho de estar tomando, el hecho de estar fumando, el hecho de estarte drogando, el hecho de hacer cosas o abrir cosas, información que te van llevando a perderte. Porque recordemos que el mundo, como está a merced del enemigo, es oscuridad. Sí, es como un suicidio en pequeñas dosis. En pequeñas dosis. Te va a llevar finalmente a la muerte. Y que cada día te va demandando más cosas que hagas. Porque ya te empiezas a meter tanto y te crees que tú puedes lograrlo y hacer todo, porque tú crees que sabes todo, ¿no? Y te vas como dices, te empiezas a autoflagelar de esa manera y te empiezas a lastimar. Y es cuando abres puertas, y que el enemigo entra a través de la tristeza, porque la tristeza es un sentimiento natural. La cosa es cuando ya se vuelve en una depresión,
que el enemigo utiliza todo eso para entonces empezar a hablarte al oído y decirte, no sirves para nada, eres tonto, ¿para qué estás en este mundo? Mejor termina con tu vida, nadie te quiere, ¿para qué estás aquí? Hay que tener cuidado con todo eso porque acordémonos que Satanás es muy sutil y él viene para eso, para matar, para destruir y para engañar. Y él nos hace ver el mundo de una manera hermosa, que todo lo que te está ofreciendo es para tu bien. Pero recordemos que es un engaño y al final quiere asesinarte. ¿Para qué? Para él no estar solo en ese lugar donde va a ser enviado. Quiere compañía también, porque eso es lo que él hace. Apagar el espíritu, contaminar el alma y también corromper el cuerpo. Y el desánimo. Ajá. Viene el desánimo. Así es. Cuando he tenido la oportunidad de salir a viajes misioneros y la mayoría de los misioneros que he acompañado siempre me dicen, lo peor es el desánimo. Caer en desánimo te lleva a las cosas del mundo. Porque obviamente salimos y en ocasiones no va la esposa o no acompañan a los hijos, en dado caso de que estén casados, ¿no? Pero la preocupación que dejas en casa, pues sí la llevas, ¿no? Pero me dijo un misionero, pero lo más importante es la confianza en Dios. Porque si tú vas a salir a hacer la obra del Señor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, tu casa va a estar bien, no te tienes que preocupar por ello, ¿no? Pero cuando ya puede haber algún conflicto que el enemigo esté ocasionando en tu casa, vas a salir con ese pensamiento, ¿no? Y puedes caer en ese desánimo, mejor me hubiera quedado, no sé a qué vine. En la duda. Ajá, empiezas a dudar, incluso hasta de tu fe. Sí, no es fácil salir de misiones. Uno piensa que salir de misiones es simplemente compartir la palabra y el evangelio, y no es cómo está tu casa, cómo está tu interior, ¿no? Esto que te da Dios para que tú puedas compartir la palabra, no es sencillo. Es una entrega total. Sí, es dedicarnos sí. al camino del Señor. Sí. Bueno, vamos, ya que estamos hablando de este servicio, entrega total, vamos a Mateo 20:28, por favor, Lili. Y Marcos 10:45, que nos confirma lo que Lili va a leer. Nos dice, tal como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Okay. ¿Y Marcos 10:45? Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a la primera carta de Pedro, en su capítulo 1, 18 y 19, Lili, y quiero compartirles que hay un ejemplo que a mí siempre me ha marcado mucho, que es el servicio de José. En Génesis 37, del 27 al 28, cuando él es vendido como esclavo por 20 monedas de plata. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención de esa historia es cómo el Señor a través de sueños le dijo a él lo que iba a pasar en su vida y cómo iba a ser usado. Y él nunca se dio por vencido. Y sus hermanos le tenían envidia y sus hermanos hicieron lo que fuera para quitarlo del camino porque envidiaban ese amor o esa atención que tenía su padre con él. Y recordemos que lo aventaron a un pozo, pero hubo un hermano de todos que dijo que no lo mataran porque hasta lo querían matar. ¿Hasta dónde llegas tú? ¿Hasta dónde llego yo por lograr lo que queremos? Cuando el propósito de Dios es muy claro muchas veces. Yo me marca esa historia de José porque recordemos todo lo que él pasó y hasta dónde lo llevó el Señor. Y él pasó por muchas situaciones muy tristes, pero no se dio por vencido. La historia así lo dice. Él nunca desfalleció, él nunca se dio por vencido, él nunca se desanimó. Aún como lo trataron sus hermanos, él sabía que había un propósito del Señor, pero su fe era más grande que un granito de mostaza. Y no trabajaba en sus propias fuerzas. Exactamente, entregó la voluntad para que entonces el Señor trabajara en él. Es una prueba muy grande y también, el ejemplo del mismo Jesús, de nuestro Señor,
de cómo vino, cómo se entregó, iba sirviendo a todos, a sus discípulos, cómo los trataba, a las mismas personas que estaban alrededor. Él nunca decía, no tengo tiempo para sanar a alguien. Él nunca decía, no puedo atenderte ahorita porque necesito ir a X lugar. Él vino a eso, él vino a servir y su tiempo estaba estipulado y estaba grabado. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, porque muchas veces se nos olvida lo que es el servir a los demás, porque nos gana la carne, nos gana el mundo, el deseo, el lograr nuestro objetivo, y se nos olvida muchas veces que es el servicio. Y déjenme decirles que eso que en la palabra, cuando dice que lo hagas sin que nadie se dé cuenta, eso es bien importante, porque todo lo que hagas y luego quieras que los demás lo vean, el Señor lo va a dar perdido, porque entonces te ganó la vanagloria. Y es hipocresía. Y es hipocresía. Entonces, nosotros recordemos que tenemos esas dos simientes, que es la de Satanás y que es la de Dios mismo, ¿no? Y que es la que nos libera, y que es lo que estamos viendo aquí, que a través de ese pago, de esas 3 monedas de plata, Él pagó por tu vida y por la mía. Él pagó por todo el pecado, pero no te quita el hecho de que tengas que seguir buscándole, seguir caminando, porque el mundo te llama y te quiere desviar, ¿no? Y ahora, como dice en Éxodo, el versículo que estamos leyendo es: si Dios es el dueño de todo, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo con las cosas que Dios nos está dando? ¿No? ¿Lo estamos haciendo para el bien o para mal? O para mal. ¿Estamos creciendo o estamos en una zona de confort? Porque también nos puede llegar a pasar, ¿no? Podemos caer en una zona de confort y no, yo de aquí estoy bien, estoy cómodo, sí leo, pero hasta ahí, ¿no? Pero eso de salir, no. Y también a mí lo que el Señor me enseña es la parábola de los talentos, ¿no? Sí, claro, que es clarísima. Es clarísima para hablar de la economía de Dios. Sí, y como mayordomos, ¿qué estamos haciendo también, no? ¿Estamos robando? Porque también habla acerca de los diezmos. Sí, ¿cuánto has multiplicado los talentos? Así es. ¿Qué estamos haciendo con los talentos, no? Bueno, vamos a la primera carta de Pedro. Sí. 1:18-19, por 1:18-19. Voy a dar contexto, sí, es una favor. exhortación a la santidad, y de hecho el versículo 16 nos habla de ser santos, como también yo soy santo, dice Jesús. Y bueno, más bien dice, está escrito, sean santos como también yo soy santos. Y entonces empieza en el 17, y si invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, condúzcanse en temor durante este tiempo de su peregrinación, sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo, y que es lo más valioso que tenemos. Qué mayor regalo, ¿no? Y muchas veces no lo aprovechamos. Lo desperdiciamos completamente. Claro, cuando nosotros pensamos en nuestros padres, madre y padre, decimos, a veces nos conmueve mucho todos los sacrificios que han hecho, ¿no? O sea, mi papá se sacrificó por darme estudios, mi madre se sacrificó por... La sangre del Cordero es un sacrificio. Y es el gran y único y maravilloso y grandioso sacrificio que hizo por toda la humanidad. ¿Cómo no podríamos estar agradecidos? Y que no te va a fallar, porque Él no es hombre. Él no es, como nosotros, ¿no? De este tipo de hombres. Él es puro, es limpio. Y su sí es sí y su no es no. Es un cordero sin mancha. Exactamente, no es cambiante como nosotros. No tiene esa volubilidad en su temperamento o en su carácter de decir, ahorita estoy de buenas, después estoy de malas. Debemos de reflexionar realmente el sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Piensa qué valor tiene esa sangre que Él derramó en esa cruz para tu vida. Vamos a un corte comercial y regresamos.
y regresamos con el estudio y vamos a retomar lo del pizarrón. Ya vimos los usos de la plata, los usos comunes como material, como físicamente, y acabamos de ver lo que es espiritual, que lo que nos importa es la expiación, el pago que el Señor hizo por mi pecado, que fueron 3 monedas de plata. 30, perdón. 30 monedas de plata, perdón. Y recordemos que las palabras claves, una de ellas es vecino y es el prójimo. ¿Sí? Esto no lo tenemos que ver porque vamos a hacer el cierre de estos versos que estamos leyendo. Y nos vamos a ir a los bienes, que era otra palabra clave. Los bienes dice que son alegría, bienestar, bondad, bien, bueno, belleza. Y habla de la bondad de Dios. Fíjense qué interesante. La bondad de Dios, que es el que nos otorga esos bienes. Esto grábenselo bien. Él nos otorga estos bienes para nuestra salvación, pero es almacenado para sus santos solamente. Grábense esto, es muy importante. La bondad de Dios la otorga el Señor a quien Él quiere, conforme al corazón de cada uno, para llevarnos a la salvación por ese camino de redención, por ese pago que Él hizo, y que nosotros entreguemos nuestra voluntad, como decías, Lili, ¿no? Para que todos estos bienes de bondad que Él tiene, que son los dones, Charlie, los dones del Espíritu Santo, y ¿qué más me decías? Acerca de los talentos. Y los talentos, o los dones que también nos entrega. Y el fruto del Espíritu Santo también. El fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Él los almacena. ¿En dónde lo va a almacenar? En nosotros. En nosotros. Pero todo esto es para la salvación. Y me llamó la atención esta palabra porque habla en la traducción. Dice que es obtención de bienes con dinero, riquezas, etcétera, y habla de sustancia. Y la sustancia me la marcó 3 veces. Dice que la sustancia es un hay, había, ser, es, sustancia, existencia. Génesis 24:23, Lili, por favor. Dice que la sustancia es nuestra entidad y nuestra voluntad. Charlie, vete a Génesis 7:4, por favor. Y hay otra palabra que nos dice que la sustancia es sustancia, hacienda, posición, ser vivo. Todo lo que subsiste en esta traducción es el Strong. Déjenme decirles que es la palabra 3351 y es Yekum, y es sustancia, hacienda, posición, ser vivo, es decir, todo lo que subsiste, y se refiere a lo animal y al humano también, ¿sale? Es Génesis 7:4, Charlie, por favor. Dice, dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Y vámonos a Génesis 24:23, Lili. Fíjate que mi versión en el 24:23 dice, luego le preguntó, ¿de quién eres hija? Hazme saber si en la casa de tu padre hay lugar para nosotros donde podamos pasar la noche. Ok, dice el Señor que Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. Hasta lo más insignificante que nosotros podamos creer, hasta mi cabello que se cae, le pertenece. Todo le pertenece al Señor. Entonces, nos manda en los bienes, nos manda mayordomía. ¿Qué quiere decir, Charlie, la mayordomía? Ser buen administrador de las cosas que te da Dios. Así es ser buen administrador. Dice que viene de una palabra que significa un administrador, administrar una casa,
adecuadamente una administración. Administración es decir, cuando una persona se ocupa de los asuntos o recursos de otra persona, del dueño. Entonces, Dios es mi dueño y me manda a ser mayordomo para yo administrar los bienes que Él me va a entregar. Y que es un privilegio porque es mejor ser mayordomo que peón. ¿Sí, verdad? ¿No? Entonces eres el que está a la cabeza. Y que los dones de los que habla, y los talentos y los del Espíritu, que cuando los ponemos nosotros en acción, porque Él es el que nos los entrega, entonces nosotros estamos cumpliendo con la mayordomía, que es cuidar lo que Él nos está poniendo en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él te está dando? ¿Lo estás administrando o te lo estás quedando? Decíamos que o eres de esas personas que vienen y se engordan en la silla, ¿no? Y que no salen a enseñar o a esparcir el evangelio de lo que en el momento el Señor te está mostrando, ¿no? Y hay otra palabra que de mayordomía nos manda a dispensación. ¿Saben qué es la dispensación? No con toda claridad, cuéntanos. ¿Ah? Bueno, dice que la dispensación son los diferentes medios de administración de los planes de Dios. ¿Sí? Son los diferentes medios que usa el Señor para su administración de los planes que Él tiene. Y estos, dice que Él distribuye hay un solo plan, que es el que conocemos, que es está en toda la palabra, ¿sí? Entonces, Él usa diferentes situaciones para que este plan se cumpla y se llama dispensación. Dice que la dispensación proviene del latín dispensare, que es distribuir, y que se divide en dos vocablos. En griego, diaconia o servicio, y oikonomia, que es la administración o comisión en cargo. Significa un periodo o economía, como indica el término griego, que se refiere a la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Y nos habla de 7 dispensaciones. No tengo las referencias, pero sí me gustaría que las investigaran, o si ustedes lo pueden ir haciendo. La primera nos habla de la inocencia. Dice que en el Edén, Adán y Eva tenían que obedecer el mandato divino de no comer del árbol prohibido, con lo cual aseguraban ser inocentes de pecado, y ambos fallaron. ¿Sí? La segunda es la conciencia. Desde la caída hasta Noé, el ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba. Fallaron en esto, ya que el designio del corazón de ellos fue de continuo solamente el mal, en vez de buscar a Dios. El tercero es el gobierno humano. De Noé a Abraham, ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó a los gobiernos el administrar justicia y moral. El cuarto es la promesa. Al fallar los gobiernos en su cometido, Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La quinta dispensación es la de ley. Desde Moisés a Jesús, el ser humano solo podría acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley mosaica. Esta, dada su condición de perfecta, fue imposible de cumplir. En ella se revela el pecado y la maldición del mismo. El sexto
es la gracia. Solo al reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, que es la conciencia de pecado, podemos reconocer que es Jesús el único mediador entre Dios y los seres humanos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y el séptimo es el reino milenial. Al final de los tiempos surgirá un periodo de 1000 años en los cuales Jesús reinará en la tierra. Será una época de esplendor sin precedentes. Al finalizar este tiempo, Satanás será liberado con el objetivo de probar por última vez la fe del ser humano. Tras este periodo se acabará el tiempo y surgirá una nueva tierra y un cielo nuevo, ya que todo lo conocido será destruido. Sí, nos pediste que buscáramos alguna cita que pueda fortalecer lo que ahora estás diciendo. Sí, por favor. Y podemos hablar de Mateo 16, del 1 al 4, porque de lo que estás hablando ahí son de tiempos. Sí. Y se llama discernimiento de las señales de los tiempos. Y dice: y se acercaron los fariseos y saduceos a Jesús y para probarlo le exigieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él respondiendo les dijo: al caer la tarde ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana dicen, hoy tendremos una tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Hipócritas, ¿saben analizar el aspecto del cielo, pero no saben discernir los signos de este tiempo? Esta generación mala y adúltera exige señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se marchó. Las señales son para la iglesia, las señales son para los santos, y quien tiene oídos puede oír. Que oiga. Que oiga. Amén. Entonces tú estás hablando de 7 momentos. La pregunta sería, ¿en cuál estamos? En fe, por fe, en qué creemos y qué estamos haciendo para lo que viene. Amén. Vamos a, por favor, Lili, a segunda carta de Corintios 8:4 y tú, Charlie, en segunda carta de Corintios 9:13. Y quiero recalcar esto, es el significado de dispensación, y habla en 3 partes. La primera es la parte que uno tiene en cualquier cosa. La segunda es el contacto o el compañerismo, la intimidad. Y la tercera dice, y un benevol contribuyó conjuntamente, y una colección y una contribución. Me fui a buscar benevol o benévol, dice que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad. Como benévolo. Lo que pasa es que esto me gustó mucho porque en el verso que estamos escudriñando dice que le va y le entrega para que le guarde, ¿sí? Y dice que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad. ¿Quién es nuestro hacedor? Dios. Y Él tiene confianza en los que le siguen y en los que ve que se esfuerzan, en los que entregan su voluntad, ¿sí? Y dice que Él les entrega, y que en especial es una persona que se muestra indulgente y tolerante. Y creo que Él es muy tolerante con nosotros, ¿sí? Y vamos a, dice, como muestra de una encarnación y prueba de hermandad, fíjate. En segunda carta de Corintios 8:4, ¿qué nos dice? Está hablando de la generosidad de los de Macedonia. Ajá. Y entonces está hablando en versículos antes que se dio a conocer la gracia de Dios. Y en el 8:3 dice, porque testifico que conforme a su patrimonio y aún más allá de sus posibilidades, de su propia voluntad, nos rogaron con muchas súplicas el poder participar en el privilegio de la asistencia para los santos, y no como lo habíamos esperado, sino que se dieron a sí mismos a nuestro Señor primeramente, y después a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a 2 Corintios 9:13. Voy a leer el 12.
Dice, entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. El 13 dice, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. La buena noticia es el Evangelio. Así es. Entonces hay que recordar que lo mismo pasa con Abraham, que nosotros somos de bendición, pero para bendecir. Así es. Y que todo eso que está derramando el Señor es para que nosotros lo llevemos también. Vamos a hacer el cierre. Es 22:7. ¿Dónde está? 7. Dice, supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino. Supongamos que Dios te está entregando sus bienes porque está confiando en ti. ¿Sí? Para que los guarde en un lugar seguro, para que los guarde en tu corazón y para que los puedas distribuir y multiplicar, ¿no? Y al vecino se los roban de su casa. ¿Quién es el ladrón? Al prójimo, el ladrón, que es Satanás, viene y se los quita. Ok. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Lili, tú dijiste algo en la mañana. ¿De esto? La Sí. compensación consistirá en el doble del valor de lo robado, pero si no se encuentra el ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Sí. Ahí está hablando de que sí tenemos un ladrón, que es Satanás, pero que también nosotros somos hipócritas. Y va a llegar el momento en que el Señor va a hacer juicio. Entonces, aquí nos deja muy claro el Señor que te está entregando sus bienes para que seas su mayordomo, para que los cuides, los administres y lleves su palabra, su evangelio a esparcir ante todos los demás, con los que te encuentres. Dios los bendiga, hemos terminado. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Charlie. Nada, gracias a que Dios. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.